Vamos a iniciar con la primera actividad del primer festival antifascista. Hola. Creo que está mejor. Esta es la primera actividad del primer festival estudiantil antifascista que está organizado desde la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Para quienes no nos conozcan, somos una organización revolucionaria que somos un comité de lucha del Partido Comunista de México, marxista-leninista, y lo que nosotros nos encargamos de hacer es el trabajo de las juventudes, ¿no?, del partido. En específico, nuestra lucha se ha dirigido en particular en el estado de Jalisco, dentro de la Universidad de Guadalajara, en movilizar a la comunidad estudiantil para la exigencia de sus derechos y adherirse a diferentes luchas, ¿no? Lo que hoy nos reúne aquí es un tema bastante delicado, bastante particular, porque creíamos que el fascismo se quedó en el 45, ¿no?, que se venció en las armas y que quedó hasta ahí, ¿no? Pero hoy observamos que hay reivindicaciones no solo en nuestras aulas. Hay un grupo abiertamente fascista que está militando aquí en nuestra universidad, que no solo tiene presencia en el CUCH Belén, sino que tiene presencia en otros centros universitarios, ¿no? Y lo cual nos parece grave porque están reclutando a nuestras compañeras, a nuestros compañeros para que se unan a sus filas. Entonces, estas actividades como tal, el Festival Antifascista y el Campamento Antifascista, están pensadas justamente para activar la alerta antifascista en Guadalajara y que cada vez más gente se sume a este llamado, ¿no?, del no pasarán, y que no permitamos que nuestras aulas sigan este tipo de discursos de odio. La primera actividad que vamos a tener es el foro mesa de discusión con dos académicos de la Universidad de Guadalajara. El primero es el doctor Carlos Rafael Hernández Vargas, del Departamento de Sociología. Y el doctor Marcelo Sandoval Vargas, del Departamento de Históricos. El nombre de este foro, de esta mesa, es Nuevos Fascismos, Radicalización Política y Respuestas Antifascistas. Lo que pensamos es que, más allá de tener una discusión académica con conceptos bastante complicados de entender muchas veces si no estamos como metidos en lectura sobre el tema, lo que buscamos hacer sí una discusión y un análisis que tenga cierta rigurosidad, porque el tema lo amerita, porque es un tema bastante urgente y un tema bastante delicado que requiere esta discusión, ¿no? No en espacios formales. Podemos distinguir ciertas características de los fascismos o de los movimientos de neoreacción, y pues nos podemos identificar, ¿no? Y vamos con la segunda pregunta, y puntualmente es necesario seguir hablando de fascismo o cómo podemos lograr hoy, cómo podemos lograr las políticas recientes, porque es un hecho que el fascismo ha funcionado de forma muy diferente como históricamente conocemos el fascismo, ¿no? Hoy los fascistas nos llevan una táctica en el brazo, ¿no? Cuando nosotros tomamos clases de estudios políticos de gobierno y compartimos referencias, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a decir? Más porque aunque pensemos que son ideologías del pasado, que son ideologías que ya no tienen cabida en este momento de la actualidad, nos vemos que aún así. Para eso, preparando este foro, yo le tuvimos algunas lecturas clásicas sobre el fascismo, ¿no? Y Humberto Eco, cuando habla del fascismo, se menciona que el fascismo tiene muchas posibilidades, tiene una identidad muy característica de estos identidades filosóficas, básicas, son lejos. Es decir, reivindican muchas cosas que son contradictorias en sí mismas con las posiciones iniciales, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que hoy la UNED tiene una reivindicación muy clara y defiende la resistencia palestina, ¿no? Pero al mismo tiempo pasan discursos de odio contra la comunidad LGBT, contra las mujeres, contra los rojos, contra el comunidad, contra el comunismo, contra todo aquello que para ellos
reflexión muchas de las cosas que se hablaron es el primer punto de estos enemigos falsos que se deben de fascismo, de que el fascismo se aprovecha de esta, al mismo tiempo que tienen una plataforma muy, mucho más alta de comunicación, está institucionalizados en partidos políticos o el capital o la burguesía nacional de los diferentes países los financian y pueden tener su mensaje puede llegar a los lados y se encargan de hacer este discurso contra la comunidad LGBT, contra los migrantes, pero por ejemplo en España o en Argentina, que es un discurso es muy latente, ¿no? Muy evidente contra las comunidades migrantes. Este enemigo falso, una característica de los nuevos movimientos reaccionarios, los nuevos fascismos. Y creo que con esto podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es hoy necesario o es hoy no necesario, sino vigente hablar de fascismo y hablar de antifascismo? Entendiendo cómo nos explicaron que si bien han cambiado los tenemos que situar y espacialmente hoy podemos lograrlo más allá de los tiempos de oración. Ahora, para pasar a la acción, es vigente reivindicar los fascistas y cómo lo podemos hacer. Ahora vamos a hablar algo de esto, ¿no? Bueno, para esta pregunta yo plantearía dos cosas. Una, en términos de situar, ¿no? El aspecto también en forma de tipo, la pregunta hecha de otra manera, y la segunda parte como un poco a modo de provocación, pero van a ver la modo de provocación. La primera es, se puede estar contra el fascismo, pero no necesariamente ser antifascista, ¿no? Y la segunda es una provocación, ¿no? Que escribió en 1979 Gilles Lavelle, ¿no? Bajo el seudónimo de Jean Barrot. Gilles Lavelle es uno de los teóricos referentes, ¿no? De lo que se llama la teoría de la colonización. Y él planteó, ¿no? En ese proyecto del 79, ¿no? Es uno de sus títulos de su proyecto y dice: el antifascismo es el peor producto del fascismo. ¿Y por qué planteo esto como punto de partida de provocación? Porque plantear la pregunta del antifascismo, la cuestión del antifascismo, nos lleva a tener que considerar una pregunta. ¿Es el fascismo la encarnación de lo peor del capitalismo? Y si esto es así, si la respuesta es afirmativa, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con tal de evitar ya sea, ¿no? La implantación, la expansión o la reproducción de los movimientos democráticos fascistas, ¿no? Y nos lleva también a otra pregunta: ¿existe la posibilidad de un capitalismo fascista? Entonces, esa ya la había planteado, ¿no? Dentro de estas preguntas, ¿no? A lo largo del izquierdismo, ¿no? Que ha habido en el siglo XX, este izquierdismo anclado en el pragmatismo, en todas sus versiones ideológicas, se plantearon, podemos decir, derivas para contestar estas preguntas. Una, que plantearon que el fascismo era algo irremediable en los años 30 y 40, ¿no? Que no había nada que hacer porque las condiciones objetivas del capitalismo finalmente requerían que se expresara algo como lo que se terminó expresando con el nazismo, con el fascismo, con el anarquismo, etc., ¿no? Otros plantearon, ¿no? Que puede haberse evitado, ¿no? El nazismo y el fascismo, pero que ahí fue finalmente una traición, ¿no? Un error, casi individual, personal, de las organizaciones obreras que no supieron ver el peligro y no actuaron en consecuencia para frustrar la posibilidad del fascismo, ¿no? Y entonces, frente a esta deriva, ¿no? Está la cuestión, ¿no? Que es donde unas pocas minorías, ¿no? de movimientos revolucionarios en el siglo XX se plantearon en términos de una crítica a las dos posturas anteriores, y es
¿acaso se puede combatir el fascismo sin destruir el capitalismo? Sobre todo en este sentido, ¿no? De los dos elementos base, ¿no? Que decía hace rato que hacen posible el fascismo, ¿no? La propia reestructuración del capitalismo y la derrota del movimiento obrero, ¿no? En ese sentido, ¿no? La crisis en la administración del capital lo que genera es desorden, es caos. Y justamente, ¿no? Quienes fueron más efectivos en actuar en el caos fueron estos movimientos fascistas, ¿no? Entonces, de ahí es donde entra, ¿no? Lo que yo pensaría que son las limitaciones del antifascismo. ¿Por qué? Porque cuando el antifascismo se plantea la lucha contra el fascismo, se termina apoyando por una perspectiva liberal, es decir, prefiere en la democracia liberal el fascismo, ¿no? Y se termina apoyando justamente en términos de una articulación, ¿no? Entre el reformismo obrero y el reformismo capitalista, ¿no? Es decir, el antifascismo reúne esas dos formas de reformismo y termina configurándose como una a la revolución. ¿En qué sentido, no? Hay una frase muy interesante de Walter Benjamin que escribió en algún momento sobre el fascismo, donde dice que el fascismo significó, ¿no? La supresión de la política a través de la estatización de la guerra, ¿no? Y donde al final de cuentas la guerra sustituye a la política, ¿no? Entonces el antifascismo es finalmente aceptar el realismo del fascismo. Ya no importa la política, ya no importa por tanto la revolución, porque la revolución puede ser violenta, pero no es bien vista. Entonces, ya no importa la política, ya no importa la revolución, ahora lo único que importa es la guerra, ¿no? Y lo que hay que ganar es la guerra. Y que de alguna manera, si usamos solo el ejemplo de la Revolución Española, nos damos cuenta de lo que significó que se priorizara la guerra, ¿no? El triunfo de la guerra, frente a las medidas revolucionarias que estaban en marcha, que se dejaron en el segundo plano por el tiempo de la guerra. En un contexto donde había una asimetría profunda, ¿no? Entre la capacidad militar de los franquistas, ¿no? Y su ejército, más sus aliados alemanes y sus aliados italianos, con un movimiento obrero mal armado, que lo estaban chantajeando desde Rusia, de que si no hacía un ejército, pues no iba a haber apoyo menos. Y que finalmente se queda sin armas para combatir en la guerra, ¿no? Lo que finalmente priorizó, ¿no? Posponiendo las medidas revolucionarias, creo que de alguna manera estaba significando los verdaderos triunfos. Entonces, la cuestión del antifascismo significa en ese sentido la renuncia a la revolución, la renuncia a la destrucción del capital. Obviamente estoy hablando del antifascismo en términos de lo que fue históricamente, ¿no? No en términos que la antesada. En ese sentido, nos parece que pensar en el antifascismo como una referencia, ¿no? Para enfrentar la reflexión puede, en términos abiertos, no hay dirigido ni nada parecido, puede caer en la misma lógica anti-revolucionaria. En el sentido de desvía por un lado la crítica del capitalismo y por otro lado sigue subordinando la revolución a la guerra, ¿no? O sigue subordinando, ¿no? La apuesta por la construcción de un mundo distinto a enfrentar una guerra, incluso en términos simétricos, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Hay una provocación para agitar las cosas al menos a reflexionar, planteó esta frase, ¿no? Que puede parecer dura, puede parecer preocupar por ejemplo, porque nos puede ayudar a pensar en la necesidad, ¿no? Y con el aclarado al principio, ¿no? Sí se puede tener todo el fascismo, pero vamos a tener esto, reducir esto a una cuestión, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? A veces así, muchas veces el antifascismo se vuelve más contrario al fascismo que realmente contrario al fascismo. Creo que la verdad está en una cuestión que iba hacia lo que sí dije al principio, ¿no? La cuestión de
los movimientos en la actualidad es sumamente problemático, porque estos movimientos respondieron lógicamente a condiciones históricas y se formaron de maneras muy particulares, que realmente ahora es difícil poderlos caracterizar así. El pensamiento, como Hegel, siempre va detrás de los procesos históricos. Y es entonces difícil que, digamos, profesorillos de la universidad pocas como términos y se logre caracterizar a estos nuevos movimientos. Creo que lo de neoreacción es interesante, porque creo que muestra mucho del ánimo, mucho del espíritu de estos movimientos, sobre todo intentando como de recomponer una sociedad tradicional, patriarcal, etcétera, que pues ya fue, y que ya fue no porque solo, porque se le plantó cara rechazo, porque las mismas dinámicas del capitalismo disuelven esas formas tradicionales de existencia. Entonces, sí, definitivamente hay que buscarles un nuevo término, ¿no? Hay que buscar la manera de nombrar a estos movimientos, porque efectivamente creo que el concepto de fascismos o neonazismos pues se queda pues fuera de la actualidad. Yo voy a traer rápidamente tres diferencias y tres similitudes entre los procesos de los movimientos de la derecha tradicionales respecto a los actuales. Algunas de las diferencias más importantes que yo observo es la situación del capitalismo en la que estamos nosotros aquí. El capitalismo está, digamos, en este momento en un proceso muy complejo, porque su principal modelo de acumulación que había sido digamos, muy efectivo, que es el neoliberalismo, empezó a crear una serie de contradicciones muy profundas, no solo en América Latina o en África o en Asia, donde se ha visto obviamente poblaciones mucho más digamos violentadas, precarizadas, sino en Estados Unidos y en Europa. De tal forma que vimos cómo en estos 40 años que lleva, este modelo, se han alcanzado tasas de desigualdad mucho más amplias y profundas que la desigualdad que había en el siglo XIX. Es decir, estamos en una época, en la época de la historia humana, en que más desigualdad hay entre los pocos ricos y la mayoría de la población. ¿Sí? Y entonces, evidentemente, eso ha generado que las personas tengan tales características. Lo que ocurrió, digamos, con los movimientos tradicionales del fascismo y del nazismo es que estos lograron armar una especie como de políticas de empleo y benefactoras. En Alemania, por ejemplo, se pudieron observar que ayudaron a la situación precaria que vivía toda la población. Es decir, se agarraron ahí ciertos derechos, ciertos beneficios económicos a una parte de la población que los salir de la realidad de la pobreza en la que estaban en la actualidad no vemos nada de eso, ¿no? Ahora la cosa está peor, ni siquiera, porque estos movimientos lo que traen, digamos, lo habla expresamente es liberalismo económico que nos va a dar más voraz, ni siquiera eso. Entonces, claramente vemos acá
se ha convertido en, no sé si la primera o una de las primeras políticas donde el capitalismo encuentra su realización. Y esto evidentemente es sumamente preocupante, ¿no? Ellos estarían dispuestos a acabar con la humanidad por tal de que se les meta la última bomba, ¿no? Entonces tengan los números necesarios para eso. Entonces creo que eso también genera, ¿no? una diferencia. Y finalmente, creo que el más trágico de las diferencias es que en la actualidad estamos ante la ausencia de tratamientos capitalistas. Efectivamente, lo que decía Marcelo es algo muy importante. Los fascismos tradicionales surgieron como una reacción ante el fracaso de los movimientos comunistas, ¿no? El fracaso de los movimientos anticapitalistas. Y no solo el fracaso, sino también una derrota, ¿no? Militar. Pero en la actualidad eso no existe, ¿no? No existe. Y esto me gustaría justo conectarlo con algunas de las actitudes que nosotros observamos como hay un discurso antipolítico en estos movimientos digamos, de la ultraderecha, que se inventan marxismo, se inventan conflictos que no existen. O sea, no sé si político, no sé cómo decirlo, creando estos conceptos de marxismo cultural, que hay no sé cuántas cosas, cuántos autores, cuántas visiones completamente, digamos, incluso contrarias al marxismo. Porque no, decía aquí, no, que tiene bases filosóficas débiles, no tiene bases filosóficas, ¿no? Directamente digamos, es esto que le daron mucha voz, cuando ellos quieren hacer la crítica a la filosofía del marxismo, y es como, no hay intelectuales, hay tres tipos que nadie pelaba, ahí un poco Hayek, que era medio respetado, pero en realidad nunca logró conquistar nada y nadie lo pelaba, nadie lo veía. Es decir, no, no le interesa el intelecto, no son ideas que ellos tienen que ver con otro orden diferente. Y eso me parece que, digamos, con la ausencia de un movimiento capitalista que pueda atacar y hacer la lucha. Eso no existe y eso precisamente me parece lo más urgente que hay que construir. En cuanto a las similitudes, ya para rápido, una estética de la crueldad, sobre esto quisiera hablar con la siguiente pregunta, que me parece algo interesante que decir. Este discurso antipolítico que les decía, ¿no? Es interesante porque justo, ¿no? El fascismo es esta idea, ¿no? de la estetización de la política, y lo que ahora nosotros observamos es que muchos de los digamos, políticos, ¿no? Personajes que se critican desde estas posiciones, lo que hacen es decir, yo no soy político, a mí no me interesa la política, o no hago política. Es decir, esconderse tras una idea ahí como muy liberal, muy extraña de la política. Y el tercero, para las similitudes, precisamente esta ausencia de teoría. O sea, hay una ausencia de verdad. No digo que existan los intelectuales, que existan personas que plantean estas ideas, pero no son realmente leídos, organizados por el grueso del movimiento, ¿no? Digamos, se está puesto en otro lado, y eso precisamente me parece que lo que hay que tener en consideración en el momento de plantear pues, la lucha a estos movimientos. Nos lleva también a plantearnos, si bien el problema es algo, si nos podemos reivindicar como fascistas, si podemos seguir haciendo el fascismo como lo entendemos históricamente, al menos en la acción, con la práctica revolucionaria, con la práctica política, para compartirlo, si es necesario tener claras ciertas nociones, ¿no? Y creo que lo que
pesar de que tengamos diferencias ideológicas entre organizaciones, inclusive individualmente, podemos tener esas diferencias ideológicas, obviamente que no dicen entre quienes son fascistas y quienes no son fascistas, ¿no? Pero a lo que voy es mantener una posición antifascista, al menos lo organizamos, entonces surge una nueva forma de promover nuestra militancia antifascista, si es necesario militar en la organización, no en términos de una salvedad sería que se unieran a una organización, no, que al menos se adhieran a una lucha organizada, que no actúe desde la comunidad. La comunidad puede ser que ellos fueran contraproducentes para combatir al racismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es necesario que dejemos, por ejemplo, que ideológicamente encontramos diferencias entre anarquistas, entre marxistas, entre revolucionarios republicanos, nos van a matar y nos van a poner en el paredón al mismo tiempo que nos van a matar si dejamos que pase el fascismo. Y el primer paso es debatirlo aquí en las aulas, identificar quiénes son, en dónde están organizados, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, quién está detrás de ellos, que están financiados por algún empresario o la universidad local, porque identificamos, por ejemplo, que esta organización que mencionábamos y los estudiantes que están en los estudios políticos que militan en esa organización fueron dejados a la Universidad de Guadalajara para hacer un viaje de intercambio a España y a Italia. Y en esos viajes se hicieron conexiones con otras organizaciones fascistas en España y Italia. Por lo tanto, ya esas conexiones nos resultan mucho más problemáticas, mucho más peligrosas, ¿no? Porque no solo como nos han querido hacer ver como los objetivos países, ¿no? Es gente que está organizada, es gente que tiene dinero, es gente que tiene bien planteado el objetivo y que lo están haciendo. La acción de la universidad, la acción oficial de las autoridades que contestan para sancionarlos o expulsarlos de la universidad, lo están haciendo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que podemos rescatar en estas discusiones al momento es que hasta que surgen los conceptos de cómo reivindicar los antifascistas, creo que hay un antifascismo revolucionario, un antifascismo militante que debemos adoptar y es el de organizarnos, o sea que nos podamos organizarnos y sin ponerles un alto este espacio que tengamos, ¿no? Ya sea en las aulas, en las clases que están, o en algún espacio público, expulsarlos ahí, ¿no? Organizarlos, hacerlos que estén incómodos, que sepan que no están en un espacio en el que son bien recibidos y que pueden estar pegados. Y esto nos conecta con otra de las preguntas, que es que si bien hoy podemos observar que, por ejemplo, las bases coloniales de la libertad avanza, en Argentina comparten ciertas características, ¿no? Esos que, por ejemplo, son etis, como le quieran llamar, las juventudes comparten ciertas características que así de vistas son un tanto complicadas de identificar, pero que creo que están relacionadas justamente con este movimiento de marxismo que justo como mencionaba el doctor, vemos que por ejemplo estos discursos de cultividad, de las nuevas formas de vestirse, ¿no? Como un curso, ¿no? De esta forma de llegar, es más, creo que es un chiste que se comparte mucho en TikTok, ¿no? Pero que antes, que normalmente hoy existen los copy-paste y antes eran todas caseras, ¿no? Pero más allá de que parece un chiste, sí tiene detrás un mensaje bastante que podríamos problematizar y que podríamos traer la discusión, y es que detrás de estos discursos conservadores de limpieza, de pureza, de que la juventud hoy prefiera, por ejemplo, tradear o que estén mucho más interesados en generar grupos de redes sociales que ni siquiera se conocen, no tienen identidad nacional. Detrás de ello viene la propaganda fascista, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la Argentina como de libertad avanza y
producido el fascismo en las juventudes, sería la publicación. Bueno, esta creo que es una pregunta muy interesante y quizá más que hablar, por lo menos en mi caso, me gustaría más bien escuchar y ojalá tenga, ¿no?, la posibilidad de que la banda que está aquí, ¿no?, ahí prestando el oído, nos pudiera compartir también sus ideas y su visión acerca particularmente de esto, ¿no?, de esta inquietud, de esta problemática de por qué estos discursos neoreaccionarios han permeado nuevamente las juventudes. Yo tendría como algunos puntos que me gustaría compartir. El primero tiene que ver con esto que ya mencionábamos en el punto 1, ¿no? Hay claramente dificultades para poder vivir bajo los criterios incluso mínimos, ¿no?, de estas aspiraciones hacia la clase media, y eso genera un resentimiento, genera ira, ¿no? Y eso se convierte obviamente en un espacio, en un caldo en el que las personas van a buscar alternativas. Y cuando los grupos neorreaccionarios están ahí, ¿no?, cuando estas opciones de ultraderecha están ahí, pues obviamente van a resultar seductoras. Siempre se han caracterizado por ser un discurso muy simple, ¿no? Coincido con lo que decía el compañero respecto a esta idea peligrosa, porque efectivamente el sentido corresponde a nuestra relación con una realidad que está estructurada desde el capitalismo. E inmediatamente, digamos, lo que se aborda desde ahí es una respuesta de lo que el capitalismo espera de las formas de subjetividad que se crean para poder sobrevivir a ello, que es básicamente una crueldad despoblada. Y eso es, digamos, una de las cosas con las que yo lo caracterizaría. Si ustedes se fijan, estos movimientos se distinguen por vanagloriarse de tener un discurso políticamente incorrecto. Y lo hacen agrediendo, y lo hacen yendo, digamos, ¿no?, en contra de minorías, en contra de mujeres, en contra de grupos que representan algún tipo de vulnerabilidad. Esto no es nada, digamos, no hay nada novedoso en esto, ¿sí? Es una reformulación de esos viejos movimientos fascistas que tenían esta crueldad, ¿no?, que hablaban con esta crueldad en contra de las personas, en contra de las, no sé, de los pobres, en contra de las personas con Down, con dificultades, con problemas mentales, contra la prostituta, ¿no? Todos estos grupos, digamos, ¿no?, que eran vistos como eliminables. Entonces no hay nada novedoso. Esta crueldad, digamos, lo peligroso, lo que me parece que hay que tener atención, es que a diferencia de otros discursos políticamente correctos, estos grupos sí están dispuestos a llegar a la violencia, sí están dispuestos a llegar a la eliminación de lo violento, ¿no?, como lo contrario, como lo peligroso. Y es ahí donde efectivamente la organización, ¿no?, el autocuidado y el cuidado comunitario se hacen urgentes. Porque su crueldad no es solamente discursiva, solo por eso, ¿no?, pues les plantamos cara. El asunto es que el acto violento sí es algo que caracteriza a estos grupos. Entonces, hay un tema, ¿no?, de captar, de seducir a la juventud, respondiendo con estas formas discursivas, les decía, ¿no?, crueles, vanagloriarse de esta crueldad, regodearse de esa crueldad, que en realidad es una crueldad que responde a las mismas lógicas de la población capitalista, ¿no? Si tú quieres ser alguien, ¿no?, un empresario que sea súper exitoso y demás, pues lo que tienes que ser es cruel, ¿no? O sea, si
sin piedad, ¿no? De explotar, sacar una gota de trabajo a los trabajadores y quitarle, ¿no? El seguro social, o sea, digamos, está claramente una conexión directa entre esta ética espontánea del capitalismo con los procesos. Luego hay otros elementos que me parecen a mí, podría yo llamar superficiales, pero que se puede señalar, ¿no? Lo que decía el compañero en torno a la estética. Realmente la estética hay que tomarla como una especie de elementos preideológicos, es decir, ser públicos, ser públicos no necesariamente van a responder estructuralmente a una posición fascista. Digamos, ellos lo reivindican, lo ven atractivo y entonces mucha gente, ¿no? Que de alguna manera ve eso interesante, pues entonces quizás se vuelve como la conexión. Pero en lo que a mí me gustaría centrarme con respecto a por qué creo yo que estos discursos resultan interesantes para las mujeres, tiene que ver con algo de lo sexual. Y esto creo que pocas veces se ha señalado, aunque no es nuevo, yo no estoy diciendo nada nuevo. Ya los primeros teólogos que criticaron, trataron de demostrar estas organizaciones, o por ejemplo, de una manera me parece particularmente interesante y fundamental, Pasolini lo hizo. Habría una conexión mínima entre lo sexual y esta posición política. Cuando el capitalismo entra en estos periodos de transformación, obviamente la persona, sus, podemos decir, necesidades y necesidades, también entran en procesos de transformación. Y creo que eso es algo que hemos estado viviendo, sobre todo los hombres, con respecto a la masculinidad. La masculinidad, eso es algo que descubre, por ejemplo, el psicoanálisis, casi que desde su origen, responde a algo muy peculiar. La masculinidad, digamos, como una especie de forma cívica construida, se encuentra en relación con los femeninos. Es un rollo que no me quiero aventar, muy teórico, pero básicamente la manera en cómo se crea un hombre, nosotros podemos como ver en nuestra propia experiencia y ver en los niños pequeños, es diciendo yo no soy mujer. ¿Sí? A diferencia de una mujer que cuando va creciendo en su proceso de situación, pues eso le vale. O sea, digamos, no existe la angustia de yo no soy hombre, sobre todo en estas etapas, digamos, primarias. De tal forma que la presencia de lo masculino se hace a partir de yo no soy mujer. Y en la vida adulta, la sexualidad solamente se puede sostener a partir de dos elementos de la sexualidad masculina, por lo menos en el capitalismo contemporáneo. Uno es a partir de soportar la presencia del deseo de los femenino, que es muy difícil de soportar. Es algo difícil de tolerar. No es válido por esto estos discursos, por ejemplo, a pesar de que sus personajes, ¿no? Igual ya después, ¿no? Pero discursivamente siempre están en contra de la libertad sexual de las mujeres, particularmente. Y la otra se puede sostener robando la feminidad. ¿Sí? No es casual que estos grupos tiendan a ser violadores, no es casual, hay una conexión. ¿Cómo es que se está jugando lo sexual acá? La hipótesis es que frente a los llamados tradicionales de cómo ser hombre, que tenía que ver con
encontrar un trabajo y poder formar una familia, y que de alguna manera uno sea como el patriarca, ¿no? Y demás. La realidad económica y el movimiento feminista ha desbloqueado lo femenino. Y por esta presencia de lo femenino, se ha refugiado en la idea de la violencia contra lo femenino. Una violencia que no solo está en el exterior, sino también en lo interno, digamos, en su propia psique interna, y que les lleva, por ejemplo, a una angustia terrible a demostrar cualquier signo de homosexualidad. Por eso muchos personajes y muchos de estos discursos que son sospechosamente anti-homosexualidad, de pronto los escuchas y parece como, o sea, güey, lo que están diciendo es como que si las mujeres no sirven, entonces, ¿qué onda? O sea, les armamos una orgía con los hombres, ¿no? Es decir, algo de esa ira, esa violencia en contra de lo femenino interiorizada, no es expresada, ¿sí? No puede ser canalizada bajo las formas de las libertades de las identidades sexuales, y por eso se vuelven violentas contra ellas. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es la hipótesis en este sentido, en que es necesario encontrar nuevas formas de relacionarnos, incluso sexoafectivamente, para que exista, para que recuperemos estas trazas de libertad que hacen que grandes grupos de seres, por ejemplo, de estos, digamos, hombres que están lidiando con su propia masculinidad, encuentren también una salida que no es exclusivamente la de la violencia. Yo creo que hay otros aspectos, por ejemplo, en términos políticos, económicos, que son fundamentales, pero yo no quise detenerme en eso porque pocas veces se repara este aspecto de lo sexual. Y me parece que hay una conexión muy importante acá, que es necesario rescatar y poner en la palestra nuevamente, ¿sí? Discutirla y construir otras formas diferentes de relaciones sexuales. Un poco para comenzar esta pregunta, anterior a esto veía, ya lo trató un poco en términos de y yo pensaría que lo que habría que tener inicio, ¿no?, para reflexionar este punto es que realmente el sentido común general, ¿no?, que hay actualmente o predominante en la actualidad es ya neorreaccionario. Es decir, si nos quedamos todos a nuestro sentido común, realmente es muy sencillo que reproduzcamos ideas, emociones, sentimientos, lógicas neorreaccionarias, ¿no? Es decir, ¿y por qué es este sentido común, no? Porque de alguna manera estamos en general situados neorreaccionarios, porque es esa, ¿no?, es esa conciencia desventurada, ¿no?, que está vinculada a una incapacidad de comprender el mundo en el que estamos. Es decir, estamos para este mundo sumamente complejo, sumamente caótico, y nos quedamos simplemente, ¿no?, si nos quedamos en el sentido común, nos quedamos en eso que Lucas decía, el inmediatismo, ¿no? Es decir, una incapacidad de pensar en términos históricos y de comprendimientos históricos y analíticos en el mundo. Y entonces es muy fácil partir de eso brincar a una defensa de la familia, a una defensa de lo masculino en sentido tradicional, de lo femenino en sentido tradicional, a una defensa del Estado, a una defensa de ciertos valores tradicionales, a una defensa de lo que finalmente genera certeza, ¿no? Ya le decía Craig Davidson en su famoso libro de posmodernismo y la crítica cultural del capitalismo tardío, ¿no? La lógica, ¿no?, este sentido reaccionario
trae es fundamentalmente nostálgico, ¿no? Es decir, apela a una ilusión de un pasado donde sí éramos felices, donde sí de alguna manera estábamos bien, pero es ilusorio porque realmente eso no ocurrió. Pero se apela, ¿no?, a volver a algo que de alguna manera, por haber sido ya algo conocido y conquistado, de alguna manera reconforta, ¿no? Es un poco el producto de esa desolación, de ese aislamiento en el que también se está situado en la actualidad, que esa nostalgia por ese pasado ficticio es un sustituto, ¿no?, de una comunidad, ¿no? Es una pseudo comunidad. El pasado mismo se vuelve una pseudo comunidad, ¿no?, reconfortante, que de alguna manera nos ayuda a la tranquilidad. No es casualidad justamente porque esta vuelta, ¿no?, ciertas personas a esperanzarse, ¿no?, en el fascismo, en el nazismo, pero también esperanzarse en otras formas reaccionarias que finalmente obedecen a una incapacidad de comprender el mundo. Y no solamente comprenderlo, ¿no?, sino comprenderlo en el sentido de como lo planteó de Borges en las sociedades extractivas, comprenderlo para negarlo, ¿no?, negarlo, rechazarlo radicalmente. Ahí es donde está la clave de lo que ha sido siempre la actividad radical, ¿no? Y hace rato, ¿no?, el compañero decía de la necesidad de la unión, ¿no?, de estar juntos, ¿no?, frente a estas oleadas reaccionarias, las distintas ideologías. Y en primer sentido me parece que tiene razón, pero yo diría, yendo un poquito más allá de eso, que justo el problema de lo que impide siempre, ¿no?, la unión, el encuentro, ¿no?, de las diferentes posturas que de alguna manera están, ¿no?, alrededor de una perspectiva anticapitalista, es que seguimos anclados en las ideologías. Mientras sigamos anclados en las ideologías, vamos a seguir partiendo de una falsa conciencia, ¿no?, es decir, de otro pensamiento histórico, igual que el pensamiento histórico que usan y en el que parten los reaccionarios. Entonces, la teoría radical, ¿no?, o la teoría revolucionaria, dice Breitbart, ¿no?, es justamente esa capacidad de quitar el velo y poder ver una realidad que no se nos muestra en términos directos. Esa es la capacidad que tiene el capitalismo, no se nos presenta de manera transparente. Necesitamos una serie de categorías, necesitamos una serie de formas de reflexión que nos permitan quitar todo el mundo de apariencias, ¿no?, de ilusiones, como diría también yo, para poder entonces encontrar los elementos a reconfigurar una nueva vida, ¿no?, porque la posibilidad de constituir un movimiento capitalista, una nueva clase de lucha, ¿no?, un nuevo movimiento de negación, está justamente también en la configuración de una crítica radical, ¿no? Y esa crítica radical no puede ser ideológica, porque si es ideológica siempre va a partir de un elemento parcial, limitado, que finalmente está en identidad capitalista. Entonces, en ese sentido, ¿no?, un esfuerzo que quizá no nos hemos animado a transitar ya todo el siglo XX, estar enmarcados en el programatismo izquierdista y el izquierdista, es justamente ir un paso más, ¿no?, un paso más hacia la superación de esas falsas parcialidades que fueron, al final de cuentas, también resultado de un proceso histórico, no puede ser por casualidad, pero creo que ahí es donde estaría la clave, no solamente para hacer frente, ¿no?, a estos oleadas reaccionarias, sino también para reconstituir un movimiento de negación que sí pueda estar en posibilidades de rechazar, de criticar y a partir de plantearse, ¿no?, para concluir, creo que podemos irnos allá avanzando a la siguiente pregunta, y es que muchas veces creo que esta idea la que seguimos estudiando, ¿no?, que compartimos clases, que seguimos estudiando la universidad, y es que la academia muchas veces se presenta como un espacio hermético, un espacio que se cierra en sí
abstracto, que no sabemos qué es, pero todos los académicos hablan de populismo, ¿no? Y al final no sabemos qué es, y vemos miles de foros, miles de papers que hablan de lo mismo, ¿no? Y mientras en las calles vemos que, por ejemplo, hay un genocidio, o hay una crisis de desapariciones, o hay el aire de esos movimientos neomercenarios, y la academia no toma posición, ¿no? O ni siquiera le interesa que hablar de esas cosas. Entonces, de ahí para es la academia un espacio para combatir el racismo y cómo se presenta la academia en este proyecto. Bueno, yo voy a usar una analogía, ¿no? Para dar lo que quiero compartir, ¿no? Un poco jugando con esta pregunta, ¿no? La universidad es un espacio para compartir el fascismo o la migración. Yo lo pongo en una analogía, ¿no? La ciencia es un espacio para combatir el capitalismo. O sea, en ese sentido lo digo, ¿no? La universidad y la academia es un espacio de reproducción de las relaciones capitalistas, ¿no? Es decir, lo que aquí se reproduce son relaciones capitalistas, ¿no? Entonces, yo digo que también eso nos ayuda a pensar en términos de quitarle una aura liberal a la universidad y a la academia, ¿no? Y que aquí pasa algo que no pasa en otras partes, ¿no? Así como aquí en el periférico hay un proceso de reproducción de relaciones capitalistas y aquí habla de la. Entonces, en ese sentido, se puede combatir aquí en este espacio, sí, pero no puede ser la universidad, sino porque aquí estamos personas que, así como reproducimos relaciones capitalistas en este ámbito y en otros ámbitos, también podemos expresar, ¿no? Una contradicción, una negación con esa relación. La cuestión es que una constante se va componiendo, ¿no? Se va articulando esa crítica, ¿no? Que de alguna manera también este espacio puede ser de alguna manera propicio para dar al menos espacio y tiempo para que esa crítica circule, para que esa crítica se discute, ¿no? Y a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? En otros espacios de trabajo, en otros espacios de represión del capital, puede tener otro tipo de desafíos, ¿no? Aquí el desafío fundamentalmente es que tenemos justamente la posibilidad de ocupar espacios y tiempos para discutir, para pensar, etc. Y que eso de alguna manera exprese, ¿no? Tanto en términos prácticos como en términos teóricos, elementos para una crítica que al final de cuentas es una crítica a todo lo que este sistema es, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es simplemente plantearnos, empezar, ¿no? O seguir, según deseamos, en esta lógica, ¿no? Porque al final la crítica, ¿no? Al sistema, la crítica al capitalismo no puede ser otra crítica inmanente. No es que vaya alguien fuera de su planeta y decir, miren, el capitalismo es esto, ¿no? Entonces, síganme y vamos a cambiar las cosas. Tiene que surgir desde dentro de las relaciones capitalistas, no hay otro lugar donde puede surgir una división más que desde las propias relaciones capitalistas, ¿no? Porque estas relaciones capitalistas no son absolutas, no están, no abarcan todo, ¿no? Siempre vienen y surgen. Cuestiones como uniones que se encuestan, encontramos, vivamos, comprendemos esas fisuras y de alguna manera seguimos desde esas fisuras, ¿no? Entonces, eso yo creo que también se puede hacer, ¿no? Tanto en espacios de discusión, como foros, puede ser dentro de un aula, dentro del territorio, aquí, ¿no? Pero también, ¿no? En términos de empezar, ¿no? También medidas prácticas, en ese sentido se parte de un intento y un esfuerzo que configura una nueva crítica, ¿no? Un movimiento anticapitalista que obviamente no se va a reducir a las fronteras de una universidad o de la Universidad de México, pero de alguna manera, pues al final de cuentas, tocará parte de eso, ¿no? En ese sentido, reconocer un poco lo que decía hace rato con el problema del grupo negro, y en una lógica identitaria, ¿no? Es decir, de creerse, ¿no? Que iba a trascender a la propia supresión de la relación capitalista. Creo que lo tenemos que también tener en cuenta en el caso de la universidad, ¿no? La universidad como institución capitalista seguramente en una crítica, ¿no? Que vaya a tratar, ¿no? De superar
generación capitalista seguramente no va a seguir con eso, ¿no? Tenemos otras maneras, ¿no?, de transformarnos, el campo de discutir, de pensar, pero obviamente la universidad es una institución que exclusivamente existe y es en el marco de las relaciones capitalistas, ¿no? No podemos pensar en una universidad comunista, sería una aberración. Mis exalumnos que ya salieron, que ya atravesaron estos momentos y que se ven sometidos a la verdad del mercado organizado, que trabajan 12 horas, que nunca vuelven a ver, a juntarse, que digamos atraviesan todos los procesos de enfermedad, de carencias, y que ya no hay nadie ahí para sostenerlos. Es una dinámica brutal, que las mismas condiciones del sistema generan. No, si quieres sobrevivir, pues métete de Uber, métete de esto, métete de aquello, tengo ese empleo y a ver cuándo te vuelves a comprar a tus amigos. Entonces, la respuesta precisamente tiene que venir de nuevas formas de construir sanidad. Y este es un espacio privilegiado porque tenemos el tiempo de sentarnos a pensar, porque tenemos el tiempo de sentarnos a vivir. Es el momento en donde debemos estar construyendo estrategias políticas de cómo le vamos a hacer para vivir, ¿no? Las respuestas a estos grandes conflictos siempre provienen de lo que menos pensamos. Yo me imagino, por ejemplo, ¿no? Ahora la mayoría de las generaciones jóvenes ya no pueden ni dejarle hasta un cuarto, ¿no? A veces hasta un cuarto compartido con el gimnasio. Pero quizá esos espacios ya se convierten en el lugar del malestar, ¿no? Y donde la necesidad de sobrevivir empieza a tener otra forma de relacionarnos, ¿no? Otra forma que no nos someta a esa verdad a la que nos vemos sometidos cuando salimos del espacio universitario. Y me parece que esta lógica de la actualidad señalada tiene que ver con cómo el sistema margina cruelmente a las personas, ¿no? Y después, entonces, esto se nos regresa con el retorno de los contenidos bajo estas máscaras, estos movimientos neoconservadores, ¿no?, neoreaccionarios. Y que entonces, obviamente, la respuesta tiene que ser de otra forma, digamos, romantizar, hablar del amor, de estas cosas, otras formas de relacionarnos para sobrevivir, ¿no? Otras formas de ver cómo hacemos para completar, por ejemplo, la comida, y entonces nos ponemos a qué onda con la tierra, ¿no? Y qué onda con la preparación de los alimentos. Es decir, estas respuestas deben construirse reflexivamente desde la universidad. Porque si no lo hacemos acá, fuera de ella se convierte en algo mucho más difícil, ¿no? La dispersión, la soledad, la presencia de esta cosa horrible que es la ciudad, esta vorágine asquerosa que nos lleva día a día con de formas que no nos va a desgarantizar. Y eso sí me parece algo, digamos, importante, y con eso yo lo acabaría, y es algo que insisto mucho yo en mis aulas, ¿no?, en mis clases, que el conocimiento, el pensamiento, la teoría, son cosas muy importantes si queremos dar una respuesta que vaya a la raíz, que sea radical. Porque una de las grandes tendencias del movimiento cultural del capitalismo actual es precisamente la solución de las problemas. Y entonces nos vemos enfrentados a una enorme cantidad de datos que no tienen un relato. No hay una teoría de teorías que nos ayuden a comprender esta cantidad inteligente y manejable de datos. Y es aquí donde los discursos neorracionales pues tienen tanta fortaleza. Este sentido es que toma 2 o 3 datos y te vende una cosa bien absurda, como por ejemplo el proyecto 2030 de la ONU de las ciudades sustentables, una proteja de responder capitalismo, te lo venden como una
digamos, con problemas de identidad sexual, ¿no? Y que, digamos, nos vemos inmersos en este inmediato. Entonces, yo lo plantearía desde ahí, ¿no? Y me gustaría escuchar ustedes. No sé si alguien quiera compartir algo, una reflexión, algo de lo que comentó el doctor Carlos, quiera abordarlo, y el doctor Hugo. Bueno, pues a mí me gustaría más bien hacer una reflexión sobre lo que hoy estamos conversando, que pues es sobre la necesidad de la acción revolucionaria, ¿no? A nosotros hoy nos parece sumamente importante sentarnos a dialogar, a escuchar a nuestros docentes acerca de esto que nos parece una problemática, pero también el planteamiento de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, pues es que tomemos acción en las aulas y en la calle, que la única forma de combatir al fascismo pues es a través de la acción revolucionaria. Escuchaba también hace un momento a los profesores hablar acerca de que pues hay también posiciones que podrían tender a la contrarrevolución. No recuerdo exactamente si ese fue el término que utilizaron, pero podríamos hablar también de a la desmovilización, ¿no? Es decir, que no basta, en eso coincido con el doctor Hugo Marcelo, que no basta nombrarse antifascistas, ¿no? Que es necesario emprender una ruta, consideraría yo, de formación política, que es necesario organizar círculos de debate para poder desenmascarar a estas manifestaciones de lo que nombraba la neoreacción, ¿no? Que se presenta en las aulas, que se presenta en nuestros centros de trabajo y que son la traducción de una etapa posterior del capitalismo, que es el imperialismo, y que nos mantiene a todos en una compleja y agobiante precarización laboral, en una crisis de acceso a la vivienda, en una crisis de acceso a la educación. Cuando nos encontramos ante este escenario en el que se reivindica neonazi, se reivindica fascista, se reivindica nacionalista y está presente en la Universidad de Guadalajara, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay un grupo de ese tipo que tiene lugar en la Universidad de Guadalajara y que le abre las puertas a los jóvenes para darles salida a sus necesidades y a sus preocupaciones, pues entonces también tenemos que estar ahí, los que también nos decimos revolucionarios, y no revolucionarios porque reivindiquemos la defensa de la patria, sino porque reivindicamos la toma de los medios de producción, reivindicamos al proletariado como la clase revolucionaria, porque reivindicamos la dignidad, ¿no? La forma de vivir, porque estamos de acuerdo con que necesitamos tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación saludable, a los espacios de ocio, a poder relacionarnos con otras personas de forma correcta, ¿no? Porque también una de las expresiones que se dan dentro de estos grupos es relaciones desiguales, misóginas, violentas, ¿no? De parte de grupos a veces conformados en su mayoría por hombres, que se sienten profundamente solos, ¿no? Que no es su chingada culpa, y sin embargo hay un sistema económico y político, el capitalismo, que no le brinda ni siquiera condiciones para eso, ¿no? Para relacionarse sanamente, para relacionarse dignamente, y que bueno, también no es justificación para este grupo de jóvenes, ¿no? Que ejercen este tipo de violencia.
violencias y amenazas hacia otros grupos, sino más bien sí es una responsabilidad de toda la sociedad, de nosotros los jóvenes como generación, pues darle otra alternativa a la juventud, ¿no? Y esa alternativa tiene que ser la organización revolucionaria. Para, pues no solamente venir a ocupar un lugar en la educación superior y pública, sino para devolverle al pueblo todo lo que nos da a través de estas instalaciones y estas instituciones. Entonces, pues esa es la reflexión que yo tendría hoy, ¿no? Que hay que dialogar más, hay que discutir más en las aulas, hay que levantar la mano y criticar y cuestionar, ¿no? Porque a veces también tenemos profes que tienen pues planteamientos falsos, ¿no? Eso también es bastante preocupante, no solamente es por parte de los estudiantes, sino también por parte de docentes. Y nosotros hay que tomar agencia, ¿no? Hay que democratizar el aula y también hay que tomarnos en las calles, compañeros, compañeras. No todos se encuentran tampoco en las cuatro paredes de la institución. Hay que tomar acción y pues hay que tomar nuestro papel en la historia, ¿no? Y hay que mandar a aquellos al basurero de la historia. Bueno, algo que parece necesario enfatizar bastante es justamente el carácter de clase del fascismo. Y tomando esto en cuenta, la tiene el fascismo, creo que es importante también plantear la lucha en contra del fascismo y de la acción capitalista en términos que no puedan ser optados y recuperados por organizaciones y partidos patronales, pues con eso me quiero referir como a Morena específicamente, ¿no? Por poner un ejemplo mucho más largo. Y esto pues también tomando en cuenta pues, las experiencias, las amplias experiencias históricas de los últimos 100 y más años, ¿no? Y creo también como algunos ejemplos que llegó a mencionar Marcelo, de cómo se dieron pues básicamente escenas de casos en los cuales digamos las diferentes organizaciones que podríamos llamar la izquierda revolucionaria, como les podríamos llamar, digamos que llegaron a subordinarse políticamente a diferentes organizaciones y partidos de la patronal y llegaron a formar pues, estos bloques políticos, llegaron a formar pues, lo que se conoce como los frentes populares, y que es lo que sucedió en una y muchas ocasiones, de que la misma patronal, gracias a la legitimidad y también a la popularidad que daban las organizaciones de izquierda revolucionaria, desmovilizaron pues, digamos, a los trabajadores y a los diferentes sectores sociales y con esto abrieron las puertas o despejaron el camino para que el fascismo triunfara, pues. Todo esto, pues, o que incluso llegaron a colaborar directamente con los fascistas, pues, como en el caso de Indonesia en 1965, ¿no? Entonces, con esto, no dejando como un ejemplo histórico abstracto, también algo, un escenario que es bastante real, bastante tangible, que de hecho es algo que podría suceder de aquí a 2, 3, 5 años incluso, de que hay que preguntarnos pues, qué es lo que vamos a hacer si las diferentes luchas empiezan podemos a crecer, a ganar más popularidad, etc., como de las 40 horas, la planificación, la misma lucha antifascista, y qué vamos a hacer en el 2027, o en el 2030, o en el 2036. Morena nos tiende la mano a las diferentes organizaciones de izquierda y que es algo que al momento de que no sea un Verástegui o alguien, ni ley, ni los mexicanos lleguen y sean populares y que Morena nos diga, oigan, pues podemos formar un frente popular antifascista o un frente, o bueno, sí, una organización popular antifascista, ¿no? Y que en este escenario, que la verdad me parece probable, se ya costaría miles de pesos, porque eso es algo que va a suceder, me parece que es necesario tomar en cuenta las reflexiones históricas
digamos, tomar en cuenta los ejemplos de lo que ha pasado en las últimas décadas y en el último siglo, y no tener en la mano, pues, o sea, de mantener independencia política y organizativa con las organizaciones de la burguesía, con las organizaciones de la patronal, pues, y también es en ese sentido de que, y no solamente estar como a la defensiva y defender los espacios que ya existen, sino precisamente pasar a la ofensiva y pues eliminar las bases sociales del fascismo, ¿no? Y es por eso que también estoy de acuerdo pues, con ustedes en que es necesario, digamos, seguir tratando ese tema, porque la verdad es que sí es un debate mucho más, o sea, lo puedo hacer de una manera muy obvia, pero realmente es un debate bastante complejo, porque diferentes organizaciones, diferentes personas pueden obtener diferentes conclusiones de lo que los hechos históricos, pues, y hay gente que cuando defiende al Frente Popular